Bueno, 6:30, como les había dicho, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Vale, Sí, vale, un profe. segundo. Bueno, listo, pues vamos a compartir pantalla. Me disculpan un poquito ahí la tosecita y la vaina. Bueno, cuéntenme si estamos en la laminita que dice variables. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Vale, señor. vale, vale. Vale, chévere. Va a poner un poquito más grande y arrancamos. ¿Listo? Estamos todos atentos, ¿no? Muy bien. Bueno, clase de hoy, multiplicador del gasto en una economía con 3 sectores. Multiplicador del gasto en una economía con 3 sectores. ¿Estamos? ¿Claro? Sí, profe. Vale, vale, vale. Muy bien. Comenzamos. Miren, vamos a ser muy prácticos, naturalmente. Bueno, yo hablo un poquito rápido, pero si usted ve que estoy hablando muy rápido, me freno. Las variables que están en esa lámina, muchas ya las conocemos. Lo que vamos a decir es que se agregan algunas variables junto con la integración del gobierno. ¿Se acuerdan que en multiplicador del gasto con 2 sectores teníamos familias y empresas? ¿Sí o qué? Ahora vamos a tener familias, empresas y gobierno. Ahora, ¿cómo se integra el gobierno? Se integra con 3 acciones. Una, esta G mayúscula, y me confirma alguno si ve la G mayúscula. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Ok, ¿el gobierno qué va a hacer? El gobierno va a gastar, es decir, vamos a integrar la variable gasto público, que es una variable. Vamos a integrar otra variable que es TR, transferencias. Y además el gobierno va a hacer lo que es un tema muy coyuntural por estos días, va a recaudar impuestos. Es decir, que el gobierno se integra con G mayúscula, que es gasto público, TR, que son transferencias, y T minúscula, que es tasa de impuestos. Eso es lo que va a hacer el gobierno en este modelo de 3 sectores. Ahora, recapitulicemos un poco con las variables que ya vimos en la clase pasada. Tenemos Y mayúscula, que es pi real o ingreso agregado. ¿Vale? Pi real o ingreso agregado, o pi en punto de equilibrio. Tenemos YD, ojo con esta YD. Le voy a pedir que estén atentos con el ingreso disponible, porque el ingreso disponible ya no va a ser igual al de 2 sectores. Ahora va a estar estructurado por una función. ¿Vale? Ya miramos cuál es la función del ingreso disponible. Además tenemos la función de consumo, que ya la conocemos. Por ejemplo, pregunto cualquiera. ¿Quién me dice que es igual a la función de consumo? Recordando un poco. Para hoy. Consumo autónomo más PMS por Y. Excelente. Muchísimas gracias. Perfecto. Tenemos entonces A minúscula, que ya conocemos que es consumo autónomo y también su definición. Tenemos función de ahorro, las propensiones marginales al consumo y al ahorro, la inversión, que ya sabemos que es una constante. Entonces pillen lo siguiente. Para comenzar, cuando integremos el gasto público y las transferencias, el gasto autónomo, que ya conocemos como A mayúscula, no solamente va a ser A más I, sino que ahora va a ser A más I más G. Es decir, que el gasto público afecta el gasto autónomo. ¿Está claro eso? ¿Sí se acuerdan de lo que es gasto autónomo, cierto? Ese silencio lo dice todo. Bueno, yo les recuerdo, el gasto autónomo es el que es multiplicado por K, ¿cierto? Entonces ahora K, cuando se integra el gasto público, va a multiplicar eventualmente un valor más grande, porque el gobierno, cuando gasta, eso afecta inmediatamente el gasto autónomo. ¿Se entiende?
Sí, profe. Vale, listo. Luego tenemos también, bueno, el gasto agregado, que en equilibrio es igual al ingreso agregado, ya lo sabíamos, y K, que es el multiplicador. Muy bien, vamos a pasar, acabo de pasar a la siguiente laminita. Ya. Acabo de pasar a la siguiente lámina, me confirmo. Ya ¿Sí o no? llegó, profe. Ya llegó. ¿Llegó o no llegó? Sí, profe, ya. Es fundamental que llegue, es fundamental. Sí, Muy profe. bien. Entonces tenemos definición del ingreso disponible. Ojo con esto, el ingreso disponible va a estar estructurado por la siguiente función. YD, que es el ingreso disponible, va a ser igual, ojo, al ingreso más las transferencias menos la tasa de impuesto multiplicado por un ingreso. Entonces, otra vez, ¿a qué va a ser igual el ingreso disponible? Cuando se integra el gasto público, el ingreso disponible va a seguir siendo YD normal, ¿vale? YD normal. Cuando se integra el gasto público y las transferencias, entonces YD va a ser igual a un ingreso más las transferencias. Cuando se integra el gasto público, las transferencias y la tasa de impuestos, entonces YD va a ser igual a Y más TR menos T por Y. Entonces, por favor, todos copien esta función en su cuadernito. Los que toman apuntes, los que no, no hay problema. Digo, anótenla porque ahorita se la voy a preguntar. Diga, profe. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Que ya copiaron? Que diga la fórmula. Pero si ahí está, ¿no la están viendo? No se ve. Listo, listo, ya la copié. Bueno, pero contéstenme que si se ve o no se ve. Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí está. YD, cópienla. YD es igual a Y más TR menos T por Y. Quiero que la copien. Profe, lo que pasa es que mi señal es pésima, entonces no veo. Ah, bueno, no, listo, no hay problema, pero entonces dime, profe, es que yo no veo, díctamela, porque yo estoy convencido que están viendo y quedo como loquito. No que yo sea un loquito, no, para nada. Y es igual a Y más transferencia menos tasa por Y. Exactamente, tal cual. Tal cual. Bueno, me confirman cuándo puedo pasar a la siguiente lámina. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Tenemos, para los que no le ha llegado, ya casi le va a llegar, voy leyendo. Determinación matemática del multiplicador cuando solo existe gasto público. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, señor. profe. Muy bien. Entonces, muy bien. Siempre que nosotros comenzamos a definir o a modelar valga la redundancia, este modelo económico, comenzamos diciendo que Y es igual a C más I, ¿cierto? No sé si se acuerdan que siempre comenzamos en dos sectores diciendo que Y es igual a C más I. Bueno, ahora Y va a ser igual a C más I más G. ¿Por qué? Porque ahora se integra el gasto público. Es decir, ahora el gobierno va a tener una participación en este modelo económico. Lo primero que va a hacer el gobierno, es decir, vamos a indicar el ejercicio. Primero vamos a mirar la definición matemática del multiplicador. Cuando hay gasto público, después sumamos el gasto público, las transferencias, y después sumamos gasto público, transferencia e impuestos. Ojo, lo que no quiere decir que cuando yo coloco un ejercicio donde de todas las variables usted tenga que hacerlo indicado. No, usted lo puede hacer de una vez, completo, o sea, sin indicar cada variable, sino hacerlo inmediatamente. Eso ya se lo voy a explicar ahorita con los ejercicios matemáticos que son sumamente papayas. Entonces, tenemos que Y va a ser igual a C más I más G. Esto es lo más parecido a la definición de pi por el enfoque del gasto. Lo único que faltaría aquí serían las exportaciones netas, pero como esto es una economía cerrada, no hay exportaciones netas. ¿Vale? Entonces, voy a devolverme. Me acabo de volver a la primera lámina, me confirman. Sí, profe. Muy bien. Miren que PMC va a ser igual a B y PMS va a ser igual a S pequeño. ¿Sí se dan cuenta?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Esto es para simplificar un poquito el modelo. Entonces, como ya nosotros sabemos que es C, que es la función de consumo, entonces decimos que Y va a ser igual a A más PMC por Y más I más G. ¿Cierto? Pero ya saben que esta B es PMC. ¿Sí o qué? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya sabemos que pasamos la Y del otro lado de la igualdad con signo negativo y nos queda que Y menos PMC por Y va a ser igual a A más I más G. Pero entonces, de acuerdo a lo que había hablado hace un momento, ¿qué es A más I más G? El ¿Qué gasto es? autónomo. El gasto autónomo, perfecto. ¿Se acuerdan que en dos sectores el gasto autónomo era A más I? Ahora el gasto autónomo va a ser igual a A más I más G cuando se integra el gobierno con él solamente cuando gasta. ¿Listo? Factorizamos Y y nos queda que Y multiplica 1 menos PMC y esto va a ser igual al gasto autónomo. Lo único que ha pasado hasta este momento es que el gasto autónomo se integró, perdón, que el gasto público se integró al gasto autónomo, no ha pasado absolutamente más nada. ¿Y esto por qué? Porque, y escuchen muy bien, y si quieren lo copian, el gasto público no afecta al multiplicador. En ese sentido, pasamos 1 menos PMC del otro lado de la igualdad a dividir y nos queda entonces que Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos PMC que multiplica al gasto autónomo. Entonces pregunto, en el modelo de dos sectores, ¿a qué era igual K? ¿A qué era igual K en dos sectores? Multiplicador. PMS, Multiplicador. Sí, pero ¿a Multiplicador. qué era igual? ¿A que a 1 sobre 1 menos PMC o 1 sobre PMS, sí o no? Sí, señor. Ok, en tres sectores, cuando solamente se integra el gasto público, el multiplicador queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque el gasto público no afecta al multiplicador, solo afecta al gasto autónomo. ¿Eso queda claro o repetimos? Repetimos. ¿Puede repetir, profe? Claro, perfecto. Entonces presten atención así muy atentos. Decimos que Y es igual a C más I más G. ¿Por qué? Porque ahora estamos en tres sectores, no solamente en dos, sino en tres. Entra el gobierno y vamos a determinar el multiplicador cuando solamente se integra el gasto público. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Para los que manejan el ejercicio bien, saben que, eh, saben que si se integra G, lo único que va a pasar es que Y va a ser igual a A más PMC más I más G. Luego pasamos Y del otro lado de igualdad con signo negativo y nos queda que Y menos PMC por Y va a ser igual ahora a A más I más G, pero A más I más G es A mayúscula, que es el gasto autónomo. O sea, lo que está pasando en este momento es que el gasto público está afectando al gasto autónomo de manera positiva, por lo cual pregunto, ¿el gasto autónomo se espera que sea mayor o menor? Mayor, profe. Claro, mayor, porque el gasto público tiene signo positivo, ¿sí o no? Entonces se espera Sí, ahora que señor. K, exacto, se espera ahora que K multiplique un valor superior. Luego el multiplicador va a ser igual. Factorizamos Y y nos queda que Y multiplica 1 menos PMC. Y este 1 menos PMC lo pasamos del otro lado de igualdad a dividir para despejar Y. Y nos queda entonces que Y es igual a 1 sobre 1 menos PMC que multiplica A. Pero 1 sobre 1 menos PMC es K, es decir, igual como lo teníamos en dos sectores. Conclusión, el gasto público no afecta al multiplicador, solo afecta al gasto autónomo. ¿Quedó o no quedó? Sí, señor. Ok, muchas Sí, gracias. profe. Vale, no me digas señor porque yo solamente tengo 25 años, ¿vale? Ok, entonces continuamos. En términos nominales, ¿no? En términos reales tengo un poquito más, pero solamente un poquito más. Muy bien. Determinamos matemáticamente el multiplicador cuando existe el gasto público y las transferencias. ¿Me confirma si estamos ahí? Sí, profe. Vale, 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 vale. Un segundo, por favor. Deme un segundito, porfa. Ya les caigo.
Bueno, ya denme un segundo que estoy aquí haciendo una pequeña transferencia y seguimos. Volví. ¿Ya se durmieron o todavía están ahí? Dormidos. Dormidos Estamos, profe. completamente. Bueno, les prometo que no los demoro. De todas maneras, vayan tomando agüita y cómprese un mecatito. Estamos, Vale, perfecto. profe. Listo, entonces tenemos que, comenzamos lo mismo, ¿vale? Comenzamos diciendo que Y es igual a C más I más G. Con esto lo voy a rayar. Y es igual a C más I más G. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo quedaría cuando se integra la transferencia. Quedaría que Y es igual a A más PMC que multiplica. Ojo, que ya no va a multiplicar solamente a Y, sino que va a multiplicar a Y más transferencias. ¿Se acuerdan del ingreso disponible? El ingreso disponible cuando se integran las transferencias va a quedar Y más transferencias. Por lo que Y va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal al consumo, pero que ahora está multiplicando un ingreso disponible que está conformado por Y más transferencias. Más I más G. ¿Vale? Entonces, nada, derribamos el paréntesis y nos queda que Y es igual a más PMC por Y, más PMC que multiplica las transferencias, más I más G. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, el multiplicador, para simplificar un poco, queda exactamente igual. Entonces, las transferencias no afectan el multiplicador. Miren, ¿por qué no afecta el multiplicador? Porque pasamos PMC por Y del otro lado de la igualdad con signo negativo, ¿vale? Factorizamos y nos queda que Y multiplica 1 menos PMC y luego cuando lo pasemos a dividir nos va a quedar exactamente igual K. K va a ser igual a 1 sobre 1 menos PMC. Miremos entonces qué afectan las transferencias. Entonces nos queda de este lado de la igualdad A, miren aquí, más B por TR, es decir, más la propensión por las transferencias, más I más G. Entonces le pregunto a todos ustedes, A más B por TR más I más G, ¿qué es? Gasto autónomo. El gasto autónomo, perfecto. Ahora el gasto autónomo no solamente va a ser A más I más G, sino que va a ser A más BTR más I más G. Entonces se integran, fíjense que se integran unas transferencias y hay un signo positivo. Se esperaría entonces que el gasto autónomo, cuando existe gasto y transferencia, sea mayor o menor. Mayor. Mayor, perfecto. Entonces K va a multiplicar un número mayor, porque vamos a tener, en pocas palabras, una política fiscal expansiva, es decir, un aumento del gasto público y una integración de las transferencias. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que Y es igual a K por A, es decir, Y es igual a 1 sobre 1 menos PMC, que multiplica al gasto autónomo que está estructurado por la siguiente función, A más BTR más I más G. ¿Eso queda claro o repetimos? Yo creo que queda claro, profe. Oh, perfecto, yo también creo lo mismo. Bueno, perfecto, entonces acabo de pasar a la siguiente lámina. ¿Me confirman? Ya, profe.
Vamos a hacer ahora, vamos a determinar el multiplicador cuando existen transferencias e impuestos, ¿vale? Se integran los impuestos en este modelo. Y aquí los impuestos sí van a afectar el multiplicador, es decir, aquí el multiplicador se va a ver afectado dado un nivel de impuestos. Y esto es natural, los impuestos son regresivos al consumo. Y el consumo es el que al multiplicador. Ahora, como se integran los impuestos y siendo los impuestos regresivos al consumo, vamos a darnos cuenta que eventualmente Y va a ser menor. ¿Listo? Entonces comenzamos diciendo que Y es igual a C más I más G, como siempre. Pero ya nosotros sabemos que es C, que es la función de consumo, que va a estar estructurada de la siguiente manera. Y va a ser igual al consumo autónomo A más la propensión que multiplica, ahora sí miren, Y más TR menos T por Y, es decir, toda la función del ingreso disponible. ¿Se acuerdan? ¿De cómo estaba estructurado el ingreso disponible cuando lo vimos en la segunda lámina? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces lo integramos todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la determinación del multiplicador cuando se integra el gasto, las transferencias y la tasa de impuestos. Repetimos. Y va a ser igual a la función de consumo que va a llegar hasta acá, que va a ser igual a A más la propensión, es decir, más B, que multiplica Y más TR menos T por Y. Y seguimos con más I más G. Derribamos el paréntesis en la tercera línea y nos queda que Y va a ser igual ahora, miren, B que multiplica Y, miren B por Y, más B que multiplica TR, entonces B por TR, menos, miren el signo negativo antes de la tasa de impuestos, B que multiplica T por Y, entonces nos queda menos B por T por Y, más I más G. ¿Comprendimos toda la tercera línea? Sí, profe. Solamente acabamos de derribar un paréntesis, no hemos hecho más nada, ¿listo? Entonces, nada, agrupamos, vamos a agrupar las Y para pasarlas del otro lado a la igualdad. Entonces decimos que Y va a ser igual a B por Y menos B por T por Y. Entonces, hasta aquí tenemos la Y. Más todo el gasto autónomo que teníamos cuando se integraban las transferencias. ¿Están conmigo? A más BTR más I más G. Sí, profe. Muy bien. Pasamos nuestra Y del otro lado de la igualdad con signo contrario y nos queda que Y, miren este, B por Y pasa con signo negativo y miren este menos B por T por Y que pasa con signo positivo. Entonces nos queda que Y menos B por Y más B por T por Y va a ser igual al gasto autónomo. ¿Van conmigo? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, nada, tenemos Y, sacamos factor común de Y y nos queda que Y multiplica, miren, a 1 menos B, miren aquí, más, miren el signo positivo acá, T por B, porque esta Y se me convierte en 1. Entonces, Y que multiplica 1 menos B más T por B. Y esto va a ser igual al gasto autónomo. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, presten atención. Miren que tenemos B y tenemos B. Vamos a factorizar B. Entonces nos queda B, abro corchete, que multiplica a 1 menos B, es decir, queda igual la primera parte, y esta B que multiplica a 1 menos T. Miren, 1 menos T. Vale por este signo negativo que está afectando el paréntesis. Repito, Y que multiplica a 1 menos B, que a su vez multiplica a 1 menos T. Y esto va a ser igual al gasto autónomo. ¿Va conmigo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a despejar Y. Entonces, toda esta parte que está multiplicando la paso a dividir. Entonces me queda que Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos B que multiplica 1 menos T. Ahora pregunto, ¿este multiplicador que está aquí es igual al que habíamos visto? No. 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 Aquí hay una modificación. Fíjense que hasta la primera parte, 1 sobre 1 menos B es lo mismo, pero ahora se multiplica 1 menos T. Es decir, que la tasa de impuestos está afectando el multiplicador. Entonces, yo esperaría que el multiplicador sea mayor o menor que el que veníamos trabajando. Menor, profe. Menor.
Menor, profe. Menor, claro, menor. Claro, porque, repito, los impuestos son regresivos al consumo y además tienen signo negativo, por lo que esto me va a afectar de manera negativa, es decir, me va a disminuir el multiplicador. En otras palabras, cuando existe un recaudo de impuestos, Y va a disminuir, es decir, yo esperaría que mi ingreso agregado disminuya. ¿Por qué? Porque ahora no solamente el gobierno va a gastar y va a transferir, sino que además va a recaudar. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a demostrar ahorita matemáticamente. Naturalmente, este va a ser nuestro multiplicador. 1 sobre 1 menos b que multiplica 1 menos t. Y que va a multiplicar a su vez al gasto autónomo que ya conocemos como A más BTR más I más G. Quiero saber si estamos claros hasta ahí. Y profecía. Ok, muchas gracias. Entonces voy para la siguiente laminita. Estoy en la siguiente lámina que ya es un ejercicio. ¿Están conmigo? Sí, profe. Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a meterle numeritos a la vaina, al ejercicio, perdón. Cuando se integra el gasto, después cuando se integra gasto y transferencia, y después cuando se integra gasto, transferencia e impuestos. Haciendo la salvedad que si yo le doy todas las variables juntas, no tienen que hacerlo indicado, sino que pueden hacer un ejercicio directamente. Entonces comenzamos, ¿sí? Tenemos nuestra función de consumo original. Si ustedes revisan su cuadernito, para los que copian, la función de consumo original es 50 más 0.75y. El nivel de inversión también es nuestro nivel de inversión original, o sea, el primer ejercicio que hicimos en 2 sectores, que era igual a 200. Y se integra un nivel de gasto público de 400 barras. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Sí, Ok, profe. muchas gracias. Ok, entonces tengo que me voy a responder el valor del PI en punto de equilibrio, el valor del multiplicador, el valor del gasto autónomo, el valor del gasto agregado y el valor del consumo en equilibrio, lo mismo que nos veníamos a contestar. ¿Vale? Entonces nada, como usted ya está empapadito más o menos del tema, usted ya sabe que Y es igual a C más I más G. No, claro, usted sabe, yo sé que sabe. Y va a ser igual a 50, fíjense, más 0.75Y, más 200 que más 400, que es el gasto público, y hasta ahí no ha pasado nada. Lo único que tengo que hacer yo es sumar A más I más G y me va a dar 600. Pregunto entonces, este 650, ¿qué representa? Profe. A mayúscula, exacto, al gasto autónomo. Excelente por el compañero que siempre está participando allá en el fondo. 650 es el gasto autónomo. ¿Vale? Ok, entonces, más 0.75y, o sea, lo mismo que ya habíamos hecho antes. Pasamos este 0.75y del otro lado de la igualdad, nos queda que y menos 0.75y es igual al gasto autónomo. 1 menos 0.75, lo mismo del ejercicio original, 0.25y, que es PMS por y, que multiplica el gasto autónomo. Y luego pasamos la PMS del otro lado de la igualdad y nos queda que y es igual a 1 sobre PMS o 1 sobre 0.25 que multiplica el gasto autónomo. Luego 1 sobre 0.25 es 4, como ya lo sabíamos de nuestro ejercicio original. Pero ahora ya no multiplica a 250 como en nuestro ejercicio original, sino a 650. Por lo que va a ser igual a 2.600. Entonces pregunto, ahora que se integró el gasto, ¿Y es mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Cuánto daba Y cuando no había gasto público con esta misma función? ¿Cuánto daba Y? 1000, creo. 1000, excelente, tiene buena memoria, 1000, excelente. Ahora casi que se triplicó el PIB. ¿Por qué? Por una política fiscal expansiva o por un aumento del gasto público. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe. Muchísimas gracias. Voy a pasar, vale, a la siguiente lámina. Estoy en el punto 2. ¿Me confirman? Sí, profe. Vale, oye, si voy corriendo me frenan, ¿no? No, profe, tranquilo. Bueno, muy bien, vale, muchas gracias. Entonces tengo la misma función de consumo, el mismo nivel de inversión, el mismo nivel de gasto público, pero ahora se integran unas transferencias en 300 barras.
¿Vale? 300 barras. ¿Estamos ahí? ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, profe. Vale, perfecto. Profe, Entonces, sí. Y es igual a C más I más G, ¿sí o qué? C más I más G. Sí, profe. Muchísimas gracias. Entonces, nada, tenemos que Y es igual a 50 más 0.75 que multiplica el ingreso disponible, pero ojo que el ingreso disponible ahora va a ser Y más transferencias. ¿Sí o qué? Más I más G. Ok. Vale, perfecto. Entonces, nada, definamos nuestra función. Y va a ser igual a 50 más 0.75Y que multiplica Y más las transferencias, como lo habíamos dicho. Más I más G, es decir, más 200 más 400. ¿Vale? Y va a ser igual a 650, que es la suma de A más I más G, más 0.75Y más 225. ¿Qué es este 225? La multiplicación de 0.75 por 300. Entonces, por favor, multiplique 0.75 por 300 y me dice cuánto le da. $225. Perfecto. Entonces tenemos que Y va a ser igual a 650 más 0.75Y más 225. Pero acuérdense que estas transferencias se suman al gasto autónomo. Entonces, 650 más 225, ¿cuánto da? Ahí está el valor. 875. 875, que vendría siendo mi ¿qué? Gasto autónomo. El gasto autónomo. Ahora, el gasto autónomo es mayor o menor que el del ejercicio pasado. Mayor. Mayor. Es mayor. El del ejercicio cuando solamente había gasto era 650, ahora 875. Y van a darse cuenta que a la larga mi multiplicador va a ser igual a ¿cuánto? A 4. 4. El mismo, ¿cierto? El mismo multiplicador. ¿Por qué? Porque ya ustedes sabían que el gasto y las transferencias no afectan el multiplicador, por lo cual el multiplicador va a ser igual a 4, es decir, el mismo que veníamos trabajando con esa función de consumo, Entonces, 4 por 875 da 3.500. Pregunto, ¿Y es mayor o menor que cuando solamente había gasto? Mayor. Es mayor y es bastante mayor. Es bastante mayor, es decir, que el efecto se esperaría en este modelo económico, que el efecto de un aumento del gasto y de las transferencias generara crecimiento económico, es decir, expandiera la demanda agregada. Por lo que Y en este modelo es mayor por la existencia de un gasto y de unas transferencias. ¿Vale? El gasto agregado va a ser igual a 3.500, ¿vale? Y el valor de multiplicador es 4 y el valor del punto de equilibrio, del pie de punto de equilibrio, 3.500. Voy a pasar al punto 3. En este sí nos vamos a demorar un poquitín más. Me avisan cuando estemos ahí. Ya. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya están comiendo mecato o todavía nada? Sí, profe, ya. Ya, bueno, chévere, vale. Un segundo. Muy bien. Entonces, nada, tengo mi función de consumo la misma, el nivel de inversión igual, el gasto igual, las transferencias igual, pero ahora tenemos una tasa de impuesto de un 20%. ¿Sí están viendo aquí arribita? Sí. Muy bien. Vamos a respondernos la siguiente pregunta, pero una adicional. ¿Cuál es esa pregunta adicional? Es la siguiente. ¿El sector público presenta un equilibrio presupuestal? Tenemos que definir si en esta economía hay equilibrio, hay déficit o hay superávit. Y ya se lo vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces, nada, comenzamos. ¿Cómo comenzamos diciendo que Y es igual a qué? A C más I más G.
Por lo que Y va a ser igual a 50 más 0.75 que multiplica el gasto, el ingreso disponible, pero ya sabemos que el ingreso disponible cuando hay gasto, transferencia e impuesto va a ser igual a Y más TR menos T por Y. ¿Sí o no? Sí. Vale, vale, excelente. Más I más G. Nada, comenzamos entonces. Y va a ser igual a 50 más 0.75 más las transferencias menos la tasa de impuestos por Y más 200 más 400. Hasta ahí, súper bien. Lo único que integramos fue nuestro ingreso disponible. Ahora Y va a ser igual a, miren, 50 más 200 más 400, que es A más I más G, que es 650, más 0.75Y, miren, 0.75Y, aquí está la multiplicación, más 0.75 por 300, que es 225, menos 0.75 por 0.2, que da 0.15 por Y. ¿Sí o qué? Sí, profe. Muy bien. Sí, Vale, profe. perfecto. Vale, perfecto. Nada, entonces pasamos nuestra Y, miren acá y miren acá del otro lado de la igualdad con signos diferentes. Y nos queda entonces que Y, ¿vale? Miren este más 0.75 aquí lo pasamos del otro lado, menos 0.75Y, y este negativo más 0.15Y es igual a 875 porque ya le sumamos a los 650 los 225 de las transferencias. Entonces Y menos 0.75Y más 0,15Y va a ser igual al gasto autónomo. Y 1 menos 0.75 más 0.15 da 0,4. Entonces 0,4Y va a ser igual a 875. Entonces ahora pasamos el 0,4 al otro lado de igualdad y me queda que Y va a ser igual a 1 sobre 0.4 que multiplica a 875, que es el gasto autónomo. Y fíjense que ahora, ¿a cuánto asciende el multiplicador? 2.5. 2.5 es mayor que 4 o menor que 4. Ay, profe, Menor, profe. Yo pregunto, ¿sí o no? Yo pregunto porque, nos falta el que, bueno. Entonces, claro, entonces fíjense que el multiplicador es menor. Es decir, que la tasa de impuestos afectó el multiplicador, ahora es menor. Entonces, antes, cuando solamente había gasto y transferencia, nuestro PI en punto de equilibrio era o 2.600 o 3.500. Ahora, siendo el multiplicador 2.5, que multiplica el mismo gasto autónomo, que es 875, va a ser igual a 2187.5. Es decir, que nuestro PIB disminuyó un poco en relación con lo que veníamos trabajando. Aún así, cuando se integran las transferencias, el gasto público y los impuestos, debe haber un crecimiento económico, ¿verdad? Porque estamos en una economía con tres sectores. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe. Profe, ¿Sí? la última pregunta, ¿cómo se contesta? ¿Cuál, papi? La F. Sí, señor. Cálmate, cálmate, que no he preguntado primero las primeritas estas, miren. Profe, yo ahorita en el principio no vi dónde salió ese 0,2. En el principio. Mamá, esto es la tasa de impuestos, que es el 20%. Lo vas a pasar a decimales, 0,2, o lo divides entre 100. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, chévere. Muy bien. Entonces, nada, y si me quieren preguntar también de dónde sale el 0,6 que es de la operación de menos 0,75 más 0,15. Pero yo lo hice derecho. 1 menos 0,75 más 0,15 da 0,4. Porque yo sé que ustedes están pilas. ¿Ya? Ustedes están ahí en la jugada. ¿Cierto? Muy bien. Para todos. Ustedes para todos son super pro. Entonces, bueno. Entonces ya sabemos que, yo pregunto y usted me contesta. ¿Cuánto es el valor del pi en punto de equilibrio? 2185,5. Excelente. Un segundo, por favor. Un segundo, contesto un mensaje. Muy bien. ¿Cuánto es el valor del multiplicador?
A 2.5. 2.5. Excelente. ¿El valor del gasto autónomo? 875. 8.75. Está súper, súper excelente. ¿El valor del gasto agregado? 50. No. Gasto agregado 50. ¿Y eso qué es? No. Es el mismo valor Es del PIB, profe. 2187,5. 21.87. Ah, sí, 2187. Ok. Vale. ¿Cuál es el valor del consumo en equilibrio? Valor del consumo en equilibrio. Si no sabe, me dice y yo lo digo. 1690,625. Nada, falso. Entonces reemplaza el valor de Y en la En función la de función consumo. de consumo. Claro, reemplázalo. No da eso. Claro, ¿qué estás reemplazando? ¿Cómo lo estás haciendo? Mil Hola, seiscientos claro. noventa me da mi profe 50 más 0,75 por 2187. Pero es que lo estás haciendo mal. Vamos a meter la salchipapita ahí, a que eso no da eso. Va la salchipapita. Con chorizo. Ah, bueno, pues tiene que estar. No, miren. Para todos. Presten atención. Miren su función de consumo hasta dónde llega. ¿Qué está haciendo Caro? Por iniciativa. Está reemplazando solamente una Y y lo está multiplicando por 0.75, pero fíjense que usted tiene aquí Y más TR menos T por Y. Reemplace, por favor, en la Y, tenemos acá el valor que ya tienen acá, que es 2187.5, y me dicen cuánto le da el consumo en equilibrio. $1587. Ajá, 1587 ya, falta un... Punto. Más 5. Ajá. ¿Punto qué? ¿Punto qué? 5. ¿Punto qué? Ajá. 5, profe. Ah, pero ¿por qué no me dicen 1587.5? Claro, ahí sí. Ahora, vamos a comprobarlo. Usted tome la función de consumo, porque la función de consumo, tome C y diga que C es igual a Y menos I menos G, es decir, despeje Y acá. C es igual a Y menos I menos G, y me dice cuánto. Da lo mismo, profe. Claro, da lo mismo, naturalmente da lo mismo. 1587.5 si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Excelente. Ahora sí, vamos con la pregunta del compañero. ¿El sector público presenta equilibrio presupuestal? Entonces contestémonos eso, ¿vale? Pregunto, pónganse pilas ahí. Pregunto, ¿cuánto gastó el gobierno en este ejercicio? ¿Cuánto gastó el gobierno? 400. No. Vamos, empiecen a tirar números ahí, porfa, para que no me atrasen aquí la nota. 600. No, 875. no. A ver, lo que gasta el gobierno 700. se incluye el gasto público y las transferencias nada más. Sí. Ah, entonces 700. Excelente. Muy bien, 700. El gobierno gastó 700, que es la suma de gasto público más transferencia. Excelente. Muy bien, ahora, ¿cuánto recaudó el gobierno? ¿Cuánto recaudó? No, profe, ni idea. Ok, yo les digo cómo se hace. Mire, usted va a tomar Y, Se que le es saca el 21. 20% Sí, pero el a los 20% de qué? de los 700. No, hombre, no, mamá, no. Acuérdate que tú tienes un pi en punto de equilibrio, que es 2187.5. Ahí es donde tú vas a aplicar el recaudo del 20%. Entonces multiplica
ese valor por el 20%. Espere, profe, ya volví. Se multiplica Y por el 20%. El valor de Y por el 20%. Chicos, eso es una multiplicación, ¿vale? Eso no requiere mayor... Profe, sí, le estaba preguntando que es que si se multiplica el valor de Y por el 20%, es que me tocó levantarme un momento. Sí, se multiplica el valor de Y por el 20%. Da 437.5. Excelente, muy bien. Entonces pregunto, ¿el gobierno gastó más de lo que recaudó o recaudó más de lo que gastó? Gastó más. Gastó más de lo que recaudó. Excelente. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda, ¿se dice que es déficit o superávit? Déficit fiscal. Déficit público. Excelente. Entonces, vamos a respondernos la pregunta número F. ¿El sector público presenta equilibrio presupuestal? No. ¿Qué presenta? Un déficit presupuestal. ¿De cuánto? Entonces, saque la diferencia entre 700 y lo que le dio el recaudo de impuestos. Por favor, saque la diferencia. O haga la resta. 262.5. Ok, entonces el gobierno presenta un déficit fiscal de 262.5 con base en este ejercicio. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Excelente. ¿Está fácil o está fácil? Está papaya. Muchas gracias. Muy bien. Fíjense que acabamos de pasar a una lámina donde está resuelto lo que ya usted sabe. Por favor, échele un vistazo. Es decir, fíjese si usted lo hizo bien o no lo hizo bien. Obvio, sí. Obvio sí. Ah, bueno, vale. Excelente. Ese obvio sí es de ¿raza cuándo? Muy bien. Acabo de pasar a la siguiente lámina. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Muy bien. Miren lo que van a hacer todos. Bueno, todos los que quieran, porque en este cuento de la virtualidad uno ni sabe quién hace ni quién no hace. Pero bueno, todos los que estén aquí atentos, lo que van a hacer es que van a tomar la función de ahorro que está ahí, el valor de la inversión, del gasto, de la transferencia y de los impuestos, y van a hacer el ejercicio directo, ¿vale? ¿Cómo así directo? Es decir, van a hacer esto que está acá en el punto 3. O sea, no lo van a hacer indicado. Que primero el gasto, que después la transferencia, lo van a hacer todo junto. ¿Lo están viendo el punto 3? No, profe, no ha llegado. Bueno, el que hicimos ahora, el último que hicimos, donde estaba integrado las tres variables nuevas. Va a tomar, acabo de pasar al punto 4, voy a ir hablando mientras llega, va a tomar esa función de ahorro, ese nivel de inversión, ese nivel de gasto público, de transferencias y de impuestos, y sin mirar, o sea, el ejercicio está resuelto en la lámina. Usted lo que va a hacer de manera honesta es no mirar, sino que va a intentar resolverlo rápidamente. Y cuando lo termine, va a mirar la lámina y se va a dar cuenta si lo tiene igual. Si no lo tiene igual, va a corregir. Si no lo puede corregir, me pregunta a mí. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, manos a la obra. Tienen 5 minutos porque necesito terminar a las 7:30.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Pero es sobre algo que ya nosotros hablamos en clases anteriores. Pero mi papá me estaba pidiendo una explicación, entonces no sé si usted me podría recordar un poco más. Que hoy en el noticiero estaban hablando sobre la reforma de que va a disminuir el rango de inversión, me parece que era la expresión, porque van a subir las tasas de interés. Entonces, la explicación que yo le iba a dar era que al aumentar las tasas de interés, los inversionistas se iban a afanar un poco más por invertir, ¿cierto? No, Y, mira, la inversión es sensible a la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las tasas de interés son, es decir, miren, los empresarios trabajan con el dinero del sistema financiero. Hay una palabra en economía que se llama especulación. ¿Con cuánto especula un empresario? Está pendiente a la tasa de interés. Cuando las tasas de interés disminuyen, es donde el inversionista aprovecha para demandar dinero para inversión. Entonces, si las tasas de interés aumentan, por ende, va a disminuir, o sea, se espera, o las expectativas serían que disminuya, ¿vale? Ojo, esas serían las expectativas, que disminuya la inversión. ¿Qué está pasando coyunturalmente en este momento? Que la renuncia del ministro de Hacienda genera incertidumbre porque se pierde un poco la confianza de los inversionistas. Y cuando se pierde la confianza de los inversionistas, esto genera, primero, un aumento del tipo de cambio, ¿vale? Que ya lo vimos reflejado hoy en 1818, creo que 3818 está la tasa representativa del mercado. Dos, las calificadoras de riesgo comienzan a calificar a Colombia un poco diferente porque se genera como un tipo de incertidumbre desde el punto de vista financiero. Porque si bien es cierto, y esto lo voy a decir con mucho respeto, si bien es cierto, la reforma tiene sus defectos y no es popular, cuando no se aprueban este tipo de reformas, digamos, y no hay un consenso, genera un poco de desconfianza a nivel internacional. Y esto naturalmente tiene una repercusión tanto en las tasas de interés, como tú bien lo dices, como en el tipo de cambio. Resumen, aumenta el tipo de cambio, que esto es perjudicial para las importaciones. Dos, aumentan las tasas de interés y se desestimula la inversión, privada, ¿vale? profe, ¿y el ahorro qué papel juega ahí? ¿Qué papel juega? Pero tú te estás refiriendo a la clase o tú te estás refiriendo al tema que estamos tratando hoy en el país. O sea, porque era que a mí me quedó en la mente de las clases que habíamos dado, era que como aumentaban las tasas de interés, la gente no iba a querer tener dinero en los bancos, o entendí mal. No iba a querer tener dinero en los bancos. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de cosas diferentes. Cuando las personas, cuando las personas tienen ahorros y los tienen en el banco y aumentan las tasas de interés, lo que se genera es un rendimiento mayor para las personas que tienen colocada la plata en el banco. ¿Vale? Pero esto digamos que no tiene nada que ver con la clase de nosotros. La clase de nosotros decimos que el ahorro es para la inversión, ¿vale? Pero para efectos del modelo económico que estamos tratando. ¿Estamos? Sí, profe, sí, sí, claro. Ok, dale. Bueno, ¿cómo vamos con el ejercicio? Se va a acabar. ¿Cómo vamos con el ejercicio?
Entonces, mis queridos chicuelos, ¿cómo vamos? Bueno, feliz día del árbol. Bien, profe, pero apenas voy en el multiplicador. Vale, pero háganle que eso está fácil, no se demoren tanto. Profe, ¿Sí? para encontrar el valor del consumo, ¿verdad que la tengo que reemplazar en la que dice y igual 400 más 0.2 ta, 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 y reemplazo ese valor donde están las dos y ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál 0.2? O sea, en el que dice y En el igual... pasado. No, en el que estamos ahí ahora. Ajá. En el que estás ahora tienes que reemplazarlo donde está y más 150 menos 0,15 por y. O sea, solo dentro de ese paréntesis, o sea, lo que está afuera no se incluye. Pero lo que está fuera, ¿qué es? ¿El 400 más 0.2? Ajá. Claro que se incluye. Eso no hace parte de la función de consumo. Sí, Ahí no está eso. es que lo incluí y me da algo diferente. Bueno, mamá, pero puya la calculadora otra vez para ver. Ah, yo lo hago para ver. ¿Y cuánto te da C menos Y menos I? Perdón, C igual a Y menos I menos G, ¿cuánto te da? Me da lo que está ahí. Lo que está ahí, ¿cómo así? ¿Qué cosa? Me da el 620 ese que está ahí, pero no sé por qué cuando yo lo meto acá en la calculadora desde la función esa completa me da algo diferente. Déjeme ver que está mal. Ah, bueno, yo también lo estoy haciendo aquí para ver cuánto me da a mí. No sé, de pronto también me da loco. No, güey, Caro, lo acabo de hacer y me da 620.47. Está perdida la mamá. Me dio, así que a ti también te puede dar. O te tiene que dar. Lo que pasa es que estás jugando mal. Bueno, ¿y los demás qué? A ver, cuéntame, Andreita, cuéntenme el otro y el otro y el otro, ¿cómo vamos? Estamos relajados esperando pasar la próxima laminita. En 2 minutos paso a la siguiente laminita.
Demasiado tiempo en un ejercicio de eso. Yo voy a continuar. Yo no lo voy a esperar a ustedes porque no quiero. Bueno, me confirma si estamos en la tabla. Ya. Ok. Oigan, ve, ¿cuánta gente hay en la clase? Ve, llamo lista. ¿Qué? ¿Ustedes quieren que sea como qué? Como primaria. La verdad que molesto que uno hable de ustedes, definitivamente no, es súper molesto, muy molesto, la verdad. Se lo digo aquí públicamente y está grabando, es muy molesto que uno pregunte y ustedes ninguno conteste nada excepto Carolina. Bueno, en la tabla que tenemos lo siguiente, vamos a mirar, este es el mismo ejercicio que ya veníamos haciendo, solamente integrando el gasto público que es 400, es decir, nuestro ejercicio original. Entonces ya nosotros sabemos cuál es nuestra función de consumo, que es 50 más 0.75y, sabemos cuál es el nivel de la inversión, que es una constante, sabemos el valor de G, que para este caso va a ser constante también, y el valor del gasto agregado va a ser igual a C más I más G. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, ¿dónde estaba el equilibrio? Pregunto, Carolina, ¿dónde estaba el equilibrio? Cuando solamente integramos el gasto público. No, cuando solo integramos el gasto público. En 2600. En 2600. 2600. Claro. Perfecto. Cuando el gasto público, cuando Y era igual a 2600, el consumo de equilibrio era igual a 2000. Más 200 más 400 da 2600, por lo tanto aquí está el equilibrio y se representa gráficamente igual como lo hicimos en dos sectores. Aquí está, partimos de, el origen de la ordenada va a ser, o el origen de GA va a ser 650 y se intersecta en 2600. Pregunto si eso queda claro. Sí, profe. Sí, pero Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, yo voy a montar esta presentación y el capítulo en los archivos y usted lo revisa si quiere para efectos del ejercicio que estaban haciendo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, no siendo más, pero tampoco menos, nos vemos la próxima. Igual, profe. Chao. Ok. Bien, Gracias, profe. profe.